Infocel, tecnología de la información para la toma de decisiones. Del desempeño en bolsa de las fibras. ¿Por qué Fibrotel o Fibra 1 tienen un desempeño porcentual mejor que el del resto de las fibras? Esto básicamente tiene que ver, sí, con una cantidad de, digamos, con una percepción de demanda en términos relativos mucho más fuerte por el certificado de Fibra Hotel en el mercado que el del resto. O sea, ¿no? Esto es básicamente oferta y demanda. El otro tema que me parece muy relevante, para no quedarnos únicamente con el desempeño en bolsa de las fibras, el otro indicador relevante del desempeño de las fibras son los dividendos. O sea, cuánto están pagando, digamos, por unidad o por certificado de dividendos en el mercado. Hasta el primer trimestre de este año, no te doy cifras del segundo trimestre porque están todas las fibras en el proceso precisamente de reportar sus resultados al segundo trimestre, pero hasta el primer trimestre de este año, en conjunto las fibras habían distribuido de manera acumulada 2.500 millones de pesos en dividendos a sus tenedores, ¿no? Principalmente, obviamente, Fibra 1 aquí es la fibra que más ha distribuido porque es la que más tiempo ha estado en el mercado, ¿no? Pero todas están reportando sus dividendos por certificados y en conjunto pues 2.500 millones de pesos. A fin de este mes ya debemos de tener los reportes de todas las empresas, de todas las fibras y ahí en las distribuciones por certificado sí que te puedes dar una idea de la rentabilidad relativa de los inmuebles que tiene cada una de las fibras. Yo te diría que, refiriéndome primero a la experiencia en Estados Unidos los REITs, los primeros REITs que nacieron fundamentalmente diversificados, en el sentido de que el propio REIT tenía de diferente tipo de inmueble dentro de su patrimonio. Y poco a poco, conforme el instrumento fue creciendo y madurando, fueron surgiendo REITs especializados. Hoy por hoy, de los prácticamente 200 REITs que existen en Estados Unidos, probablemente hay 20 que son diversificados en sí mismos. El resto todos son especializados, es decir, hay el REIT especializado en hoteles de playa, el REIT especializado en hoteles de ciudad, el REIT especializado en la parte educativa, ¿no? De escuelas, el REIT especializado en la parte de healthcare, de salud. Sí. Hay una especialización muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué la especialización surge? El inversionista busca la diversificación, ¿no? Lo que prefiere el inversionista es que tenga muchas opciones sobre la mesa donde invertir y el inversionista él mismo decidir cómo hacer su propia diversificación. Es decir, yo quiero tener en mi portafolio, por decirte un ejemplo, quiero tener hoteles, centros comerciales y oficinas. Entonces yo prefiero escoger qué REIT es el mejor que yo considero de oficinas. Ese compro un poquito. Yo prefiero escoger y analizar lo que hay de opciones en el mercado sobre centros comerciales, escoger el que yo creo que es mejor y de ese comprar un poquito. Entonces ya sumo lo que le compré al de los centros comerciales, que tiene un nombre y una administración separada, y sumo el que tiene el de oficinas. Igualmente lo hago con el de los hoteles. De tal manera que entre los hoteles, las oficinas y los centros comerciales tengo 3 empresas separadas, pero los 3 en conjunto me diversifican en los 3 sectores. Esto se puede hacer cuando hay muchas opciones en el mercado. Escoger, ¿no? Puedes diversificar escogiendo. ¿Qué sucedió cuando hicimos Fibra 1 en el año 2011? Tomamos una decisión muy importante. Teníamos la opción de que la primer fibra en México fuese una fibra especializada, simplemente con naves industriales o con centros comerciales o con oficinas, o teníamos la opción de hacer una fibra diversificada, es decir, que tuviera de estos 3 componentes, oficinas, centros comerciales y naves industriales. Tomamos la decisión y yo creo que fue correcta al final del día, de que hacer una fibra diversificada era lo mejor. ¿Por qué?
Porque a pesar de que al inversionista le gusta a él hacer su propia diversificación, cuando solamente tienes un instrumento, o muy pocos en el mercado, lo mejor es que ese instrumento te diversifique a ti, que ese instrumento haga, digamos, tu chamba de diversificar por ti, porque simplemente no tienes manera de diversificarte, solamente tienes una opción. Entonces es mucho mejor que esa primera opción sea diversificada. Y así nació Fibra 1 de manera diversificada y creo que lo han hecho estupendamente bien. Sí. Luego, por ejemplo, Macquarie, que nació más como una fibra industrial, está dando pasos muy señalados hacia una diversificación también hacia la parte de centros comerciales. Pero Terra se ha mantenido hasta el día de hoy en la parte industrial, Terrafina, y Fibra Hotel y Fibra Inc. que están muy enfocadas en la parte de hoteles, ¿no? De la parte de hoteles y además de ciudad, de business class de ciudad. Entonces, ¿qué más faltan? Faltan muchísimos sectores del sector inmobiliario, por supuesto. Faltan hoteles, por ejemplo, de playa, ¿no? México obviamente tiene un potencial turístico enorme. Hoy no tenemos una fibra todavía de hoteles de playa. Importante, obviamente yo creo que hay una responsabilidad enorme, tanto de estructuradores como de bancos, como de emisores. Hay una responsabilidad enorme de que los bienes inmuebles que se integren en este tipo de fideicomisos sean bienes inmuebles que por lo menos tengan ciertos mínimos de calidad, ¿no? De estándares de calidad. Es muy cierto, y tú lo ves cuando sales y caminas en la calle, tú dices, bueno, es que también hay muchos locales comerciales, por ejemplo, que ni siquiera son importantes en su calle, ¿no? O en su mercado local, de influencia, ¿no? Local. ¿Cómo aspiramos que ese inmueble sea importante en un instrumento público? Entonces, es importante que los inmuebles que integran estos fideicomisos sean inmuebles. Yo diría que desde el punto de vista de burbuja, hay dos temas aquí de precio. El primer tema es que, digamos, la burbuja que sí sería muy peligrosa y además muy complicada de resolver, es una burbuja más que nada en el nivel de las rentas que hoy cobran, digamos, estos inmuebles a los inquilinos. Y que estas fibras lo que están haciendo es crecer a través de adquisiciones de otros portafolios. Y lo que estás viendo es una competencia, lo que estás empezando a ver es una competencia entre algunas de ellas por comprar algunos paquetes de inmuebles. No hay que olvidar que México también en realidad es un país con un sector inmobiliario relativamente chico en el sentido de grandes paquetes inmobiliarios de calidad que puedan tener la calidad para estar en el mercado público, realmente es pequeño. Entonces sí te encuentras a varios jugadores con mucho dinero peleando por algunos paquetes inmobiliarios y eso ha hecho que los precios a los que se han podido comprar y vender estos paquetes pues sí se hayan incrementado. Yo creo que en ese sentido sí hay más competencia. Yo creo que debe de haber mucho mayor disciplina en las fibras actuales para comprar a niveles mucho más cercanos a los valores fundamentales de las propiedades, no tanto por un tema simplemente financiero de abundancia de dinero. Pero yo te diría que la gran ventaja que tenemos en México es que estamos muy cerca, primero del mercado inmobiliario más grande del mundo, que es Estados Unidos, y el inversionista en general tiene mucha facilidad de poder mover inversiones en el sector inmobiliario de México a través de fibras o inversiones inmobiliarias en Estados Unidos a través de REITs. Y eso hace que si el inversionista nota que los inmuebles en México empiezan a ser muy caros, muy probablemente empiezan a hacer un switch, digamos, de inversión de México hacia Estados Unidos, porque bueno, obviamente el nivel de riesgo de Estados Unidos, de riesgo país, de riesgo moneda, de riesgo seguridad jurídica, etcétera, etcétera, es mucho más alto. Entonces, los precios en México no pueden llegar a ser su piso, es lo que te cuestan en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, la medida que usamos en México, en general los que nos dedicamos al sector inmobiliario, para referirnos al valor de los inmuebles, que es el famoso cap rate, que no es otra cosa más que el inverso del múltiplo veces utilidad operativa. Ese cap rate
entre más bajo es, eso quiere decir que el inmueble vale más dinero, o sea, cuesta más. Ese CAP en México no puede ser inferior que el equivalente ajustado por riesgo al CAP que existe en Estados Unidos. Y en ese sentido yo creo que hay un piso natural de negocio que yo creo que va a ser muy difícil que en México lo rompamos. ¿Hay algún